Saludos, Dios les bendiga en esta mañana, martes 27 de enero, en el que vamos a estar tratando el grupo número 3 acerca del tema ¿por qué el mundo rechaza a los cristianos? A mí me toca hablar en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, pero voy a estar leyendo a partir del versículo 3, que dice de la siguiente manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es el versículo en el cual voy a hablar. Sin embargo, voy a seguir leyendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ok, entonces, bueno, Pablo está hablando allí, está queriendo decir de que el evangelio es claro. Se predica claramente el evangelio. Y bueno, no, si las personas no responden al evangelio es porque la ceguera de los incrédulos no les permite creer, ¿verdad? Y bueno, Pablo está diciendo allí de que está encubierto. Dice allí la palabra: a los que se pierden están encubiertos, ¿ok? Y bueno, la ceguera de los incrédulos de ninguna manera detracta pues la claridad en que se predica el evangelio. Es como decir que el sol no es menos resplandeciente para el ciego que no percibe la luz, ¿verdad? Esto lo dijo una persona por allí llamada Calvin. Y bueno, cuando también nos dice la palabra en el versículo 4, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, que me perdí, de los incrédulos, para que no le resplandeciese la luz del evangelio. ¿Por qué no creen? Porque son incrédulos, ¿verdad? Y ese es el principal campo de batalla de Satanás, de este Dios de este siglo. No solamente es el corazón o las emociones del ser humano, sino que se dirige a lo que es el entendimiento, a esa capacidad del hombre de comprender, ¿verdad? De analizar, de discernir lo que es la verdad. Y bueno, esto es bien importante, ¿no? Entenderlo, de que este Dios de este siglo lo podemos decir que es la misma manera en que, o es el mismo escenario, por decirlo así, ¿verdad? Cuando Baal fue llamado el Dios de aquellos que lo adoraban. ¿Por qué? Porque bueno, de la misma manera, pues entonces, Satanás solo puede cegar a aquellos que son incrédulos, que se rehúsan a creer. Es precisamente, no significa de que son víctimas, ¿verdad? Este tipo de personas que son incrédulas, víctimas en cuanto a lo que es la obra del enemigo, ¿verdad? De este Dios de este siglo, sino que como también lo dice la palabra en Juan 3, 19, 20, cuando nos habla allí de que, y esta es la condenación, versículo 19,
Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, como está diciendo Pablo, ¿verdad? En los que se pierden, porque simplemente pues no creen. Por eso es que Satanás dirige toda su energía para impedir que los hombres vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué entonces la gente, por qué rechazan? ¿Por qué rechazan el evangelio? Pues simplemente porque son incrédulos, porque no quieren creer, ¿verdad? Porque como dice el versículo que acabo de leer, rechazaron la luz, rechazan la luz, ¿verdad? Que vino a este mundo y prefirieron más las tinieblas que la luz. El título de Dios de este siglo no es utilizado, es utilizado para Satanás, no es utilizado para Satanás en ningún otro lugar de las escrituras, pero varios versículos, otros versículos como Juan capítulo 12, versículo 31, nos habla allí, ¿verdad? De que dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado. Está señalado como el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 también vemos cómo dice la palabra del Señor para señalar a Satanás, cuando dice de que el príncipe de este mundo, también habla allí en esa parte de Juan 14, Efesios capítulo 2:2. Y bueno, sí, en estos tres, Efesios 2:2 también habla de lo que es el príncipe de este mundo, cuando habla de la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y bueno, ¿por qué entonces se rechazan a los cristianos en todo el mundo? Lo vemos, ¿verdad? Vemos cómo el mundo está convulsionado en varias partes del globo terráqueo, como quien dice por allí, donde los cristianos son perseguidos, son muertos, son maltratados, porque es el mismo enemigo. Sabemos que detrás de todos estos grupos de maldad está el enemigo, ¿verdad? El príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, pero también sabemos que la gente, como leímos la palabra en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, cuando habla allí de que el hombre, por su maldad, ¿verdad? Rechazan la luz de Cristo. Entonces, es bien claro ver, como decía Pablo al principio, de que el evangelio es claro, no es complicado, sino que es rechazado por muchos porque se rehúsan creer. Vemos también en la palabra del Señor, cómo maltrataban en los primeros tiempos de la iglesia, cómo maltrataban a los cristianos, cómo los perseguían. Y tenemos a Esteban, cómo murió Esteban, ¿verdad? Murió apedreado. También vemos cuando Pedro, cuando fueron encarcelados, cuando Pablo, también el mismo Pablo, todo lo que sufrió por ser perseguido, por hablar el evangelio a los gentiles. Y bueno, muchísimos ejemplos. Tenemos también a Elías, cuando fue perseguido por esta mujer Jezabel que lo quería matar, ¿verdad? Porque no resisten la luz, ¿verdad? Sus corazones están tan depravados, tan llenos de maldad, que no resisten la luz de Cristo, la rechazan. Y es lo que estamos viendo pues en el mundo hoy en día, cómo matan a los cristianos, cómo son llevados, secuestrados para oprimirlos de una manera terrible en esos países, en Nigeria y en otros países del mundo, donde realmente vemos cómo muchos cristianos están sufriendo y seguirán sufriendo hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Cuando dice el príncipe el Dios de este siglo, es porque es un siglo que tendrá un fin,
tendrá un fin. Y no es porque sabemos que, bueno, como dice la palabra que leí en Efesios capítulo 2:2, que dice la corriente de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero Dios es el Dios todo soberano que gobierna por encima del poder de este Dios de este siglo. Está el poder de Dios. Él gobierna a aquellos que lo adoran, como por ejemplo que pusimos de cuando Baal, ¿verdad? Los que adoraban a Baal, los que siguen al enemigo, los que no quieren, ¿verdad? Rechazan la luz del Señor. Y es lo que estamos viendo pues en este tiempo. Y seguiremos viendo pues hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, hasta que se levante la iglesia del Señor en el mundo entero. Seguirá habiendo persecución y seguirá este rechazo, porque no todos vendrán, no todos creerán en el Señor, ¿verdad? Bien lo dice la palabra del Señor que hemos leído. Por eso es mejor creer en este tiempo. Por eso, como dice esa palabra, que es el tiempo de salvación, es el tiempo de gracia, para creer en ese Dios maravilloso que ofrece la vida eterna, mientras que el enemigo lo que ofrece es la condenación, como habla allí ese versículo de ese capítulo de Juan 3:19, cuando dice, y esta es la condenación. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero si no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has abierto nuestro entendimiento, nos has perdonado y has permitido, Señor, que nuestros corazones y nuestras vidas se abran, Señor, a tu palabra. Te hemos recibido, Señor. Por eso oramos, bendito Dios, para que usted obre también en los corazones de nuestra familia, que ellos abran sus corazones, que sabemos que sí, Señor. Sí, Señor, ellos van a abrir sus corazones a ti, para que tú obres en ellos, tú reines en ellos. Y seguimos pidiendo, Señor, por todos aquellos que son perseguidos, todos aquellos que son maltratados, todos aquellos que están siendo acosados en muchos países del mundo, Señor, por predicar tu palabra. No van contra la persona, sabemos que sí, la persona muere, pero realmente quien va detrás de todo esto es el mismo príncipe de este mundo, el mismo Dios de este siglo, que odia a los cristianos porque sabe que la luz de Cristo brilla en cada uno de ellos, Señor. Y aunque estén muertos, como dice la palabra, aunque muchos mueran, vivirán por la eternidad, porque eso jamás lo podrá quitar el enemigo que está vencido en el nombre de Jesús. Bueno, familia, espero que haya sido de claro la explicación y bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde y que sea de provecho. Amén.